Buenas tardes a todos. Hoy es noviembre, estoy mirando la fecha aquí, noviembre 18 y hoy tenemos una charla de diabetes, va a ser todo en español. Vamos a tratar de que una vez al mes hagamos programas en español para nuestra comunidad latina. Y hoy vamos a estar hablando de la diabetes con dos expertos que son fenomenales, que son el Dr. Golden y la nutricionista dietista Elizabeth Staum. Vamos a hablar de todo de la diabetes, de qué es, sus complicaciones, cómo tratarla, porque hay mucha gente, sobre todo, que vive con diabetes. Mucha gente ni siquiera sabe que tiene diabetes y otras personas no la quieren tratar. Y lo bueno de la diabetes es que si se trata, podemos evitar muchos malos ratos, como decimos en español, cuando tratamos la diabetes. Entonces vamos a darle la bienvenida al Dr. Golden y a Elizabeth. Y vamos a empezar, bueno, damas primero. Elizabeth, háblanos un poquito de ti, de tú qué haces, cómo es tu trabajo con la diabetes. Sí, yo soy nutricionista y educadora en diabetes en el Hospital Montefiore Nyack y yo veo pacientes con diabetes, especialmente los pacientes que hablan español, y les ayudo con todo lo que tiene que ver con cuidar su diabetes, con alimentación, actividad física, entendiendo cómo funcionan sus medicamentos e insulina, cómo medirse el azúcar y entender esos números. Y también veo pacientes con otras condiciones para nutrición general. Y también trabajo en el grupo de médicos, Diabetes and Endocrinology Consultants, con el Dr. Golden también. Muchas gracias, Elizabeth. Entonces, Dr. Golden, cuéntenos un poquito de usted, qué tipo de doctor es, cuánto lleva practicando. Ok, yo soy endocrinólogo, especializo en enfermedades de hormonas y diabetes es la condición más común que vemos aquí en la oficina. Somos 5 doctores trabajando acá y tengo 17 años trabajando en esta oficina y estoy, como Elizabeth dijo, trabajamos con otras personas, incluyendo la nutricionista, la enfermera, y tenemos más personas que nos ayudan a entregar cuidado a la gente. Muchas gracias, Dr. Golden. 17 años no es poco, así que imagínese. Elizabeth, ¿tú cuánto llevas practicando como dietista educadora de diabetes? 16 años. Oh, wow. Sí, es bastante tiempo. Ok, entonces empecemos. Hablemos de la diabetes. Doctor Golden, ¿cómo explica usted la diabetes? A una persona que no tenga ni idea, nunca haya oído de la palabra diabetes, ¿cómo la define usted? Diabetes es una condición en la que el azúcar en la sangre no se mantiene en el nivel correcto. Cuando comemos, hay diferentes comidas y diferentes partes de la comida, pero carbohidrato que se refiere al almidón, starch, almidón, o el azúcar, es una parte muy, muy importante y normalmente después de digerir el carbohidrato, el azúcar corre en la sangre para entregarse a las diferentes células por el cuerpo. Y es importante el proceso de digerir y entregar azúcar a las diferentes partes del cuerpo, es muy importante. Pero si en esta condición diabetes, el cuerpo no puede mantener bien el azúcar, no puede controlar ese nivel y el azúcar se aumenta demasiado. El nivel de azúcar sube y ese a lo largo puede dañar a diferentes partes del cuerpo y producir complicaciones. ¿Por qué hay azúcar en el cuerpo? ¿Por qué hay? Porque es una parte muy importante de la nutrición. Es un ingrediente critical para la función del cuerpo, igual que aire y agua. El azúcar es una parte muy importante para que las células funcionen, para que los órganos funcionen bien. Es comida para los órganos y por eso es muy importante entregar
la ingrediente a las células. ¿Qué personas están a mayor riesgo de contraer diabetes? Ok. Por esta conversación, yo voy a enfocar en la diabetes tipo 2. Ok. Voy a decir rápido que la diabetes tipo 1 es otra cosa menos común y en ese tipo de diabetes, el cuerpo no produce la hormona insulina. Y por eso con el tipo 1, la persona necesita insulina al principio de la enfermedad. Sin insulina, una persona no puede vivir. Pero tipo 1 solo representa digamos, 3 a 5% de todas las personas con diabetes. La gran mayoría de la gente con diabetes tiene el tipo 2. Así que voy a hablar ahora del tipo 2. La diabetes tipo 2, la persona sí puede producir la insulina, pero no responde suficiente a esa hormona. Esa hormona insulina es muy importante para controlar el nivel de azúcar, para asegurar que el azúcar sí se entrega bien a los diferentes órganos del cuerpo que lo necesitan, que necesitan el azúcar. Pero con tipo 2, la insulina existe, pero el cuerpo no responde. Y la persona que tiene más riesgo de desarrollar esta condición es una persona que tiene sobrepeso, que si el cuerpo tiene demasiada grasa, sobre todo en la barriga, si la persona elige más comidas, entre comillas, malas, voy a dejar que Elizabeth habla más de eso, pero una dieta que tiene demasiado carbohidrato procesado o demasiado dulces, eso aumenta el riesgo. Y si una persona que tiene menos ejercicio, porque el ejercicio es importante para mantener bien la habilidad para el cuerpo, sobre todo los músculos, para responder bien a la insulina. Uh-huh. Usted acaba de mencionar dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Creo que son las más comunes. ¿Hay otros tipos de diabetes? Sí, hay otros tipos, pero muy menos frecuente. Así que normalmente en una charla como este tipo de charla, nada más hablamos de los dos tipos, 1 y 2, y pasamos más tiempo con la 2 porque es más común. Uh-huh. Bueno, y me acaba de decir que la gente que está más a riesgo es la persona que está en sobrepeso. ¿Hay otros factores que ayuden a que dé la diabetes tipo 2? Sí, debería haber mencionado, esa enfermedad corre en la familia fuerte, así que una historia familiar es muy importante. Si un padre o los dos padres tenía diabetes, el riesgo es mucho más alto. Y una persona que tenía diabetes, una mujer que tenía diabetes durante el embarazo, eso es un factor muy grande de aumentar el riesgo a lo largo para desarrollar diabetes. Hay más factores de riesgo, pero creo que eso cubre lo más importante. Ok. ¿Y qué consecuencias tiene la diabetes? Entonces, la diabetes es una condición cuando se desarrolla que en la mayoría de los casos es permanente, es una condición crónica. Hay ejemplos de una persona puede normalizar la condición y reversar, decimos reverse diabetes o quitar la diabetes totalmente, pero eso desafortunadamente no sucede muy frecuente. Así que es una condición que la persona tiene por la vida, pero lo bueno es que si una persona se esfuerza bien y trabaja bien con sus doctores, sea un doctor general o un especialista como yo, endocrinólogo, haciendo todo lo necesario para controlar bien la diabetes, mantener el nivel de azúcar en un rango normal o casi normal,
la persona puede vivir una vida completa sin problemas. Es una enfermedad que se puede controlar bien en la gran mayoría de los casos y no causa daño, no causa síntomas y es nada más algo que la persona tiene, pero no le afecta. No afecta la habilidad de tener buen salud. Ujú. ¿Hay diferentes órganos que se afectan por la diabetes? Los órganos más afectados va a ser el ojo, sobre todo la retina, que es la parte al fondo de ojo. Esa parte, si la diabetes daña la retina, puede perder la visión. El riñón, los riñones, muy importantes, la diabetes puede afectar. Y hoy en día, la diabetes es el razón número 1 o número 2 para que una persona llegue a tener la condición muy fuerte de los riñones y la persona necesita diálisis. El otro órgano que puede ser muy afectado va a ser los nervios que corren por el cuerpo. Así que si la diabetes no está bien controlado, puede producir lo que llamamos neuropatía, neuropatía, y eso quiere decir entumecimiento, sobre todo de los pies, entumecimiento o ardor o dolores de los pies afectados por los nervios. Otra cosa, una persona con diabetes tiene más riesgo de desarrollar problemas con infartos del corazón y cerebral, pero eso tiene que ver con el azúcar, pero también con la presión de sangre y con el colesterol. Y siempre digo a mis pacientes, controlando el azúcar es muy importante, pero también muy importante que el colesterol y la presión de sangre también se controla bien y así en esa manera la persona puede bajar muchísimo el riesgo de infartos y esos otros problemas. Ujú. Usted mencionó la diálisis. Puede que haya personas que no sepan qué es la diálisis. ¿Nos puede explicar un poquito qué es? Ok. Primero digo que controlando los diferentes factores del azúcar, presión y colesterol, en la gran mayoría de los casos puede evitar la diálisis. No quiero asustar a las personas escuchando, pero diálisis es una condición que la función de los riñones funcionan como un filtro para la sangre, para descartar químicas que a lo largo son tóxicos al cuerpo, que son, en otras palabras, pueden funcionar como veneno, como poison. ¿Veneno está bien dicho? Sí. Ok, so necesitamos los riñones, un filtro para descartar esas químicas. Si los riñones llegan al punto de tener función muy baja, entonces ya no funcionan para filtrar la sangre y la persona tiene que ir 3 veces a la semana a un centro y pueden conectar a una máquina que hacen el trabajo y no es fácil. Es como, voy a adivinar, 2 o 3 o 4 horas con la máquina y la máquina hace el trabajo 3 veces a la semana. Y por eso el paciente que necesita diálisis necesita ir a un centro de diálisis 3 veces a la semana y pasar 3 a 5 horas y después de diálisis la persona puede tener bastante cansancio y son 3 días de la semana, cada semana, sin poder hacer otras cosas. Así que evitar el diálisis es algo que realmente queremos. Ujú. Oh, sí, sí, definitivamente que sí. ¿Y cómo se diagnostica la diabetes, doctor Golden? Nada más por tomar el sangre y medir el nivel de azúcar en la sangre. Y también hay otra prueba muy importante que se llama hemoglobina A1C. Y por el resto de la charla
puede ser A1C, el A1C, y esa prueba de sangre representa un promedio de azúcar por los últimos 3 meses. Y el A1C en una persona sin diabetes, sin prediabetes, va a salir en 5.6 o menos, pero cuando llega al nivel 6.5, lo llamamos diabetes. Y si una persona tiene diabetes, idealmente queremos mantener el A1C menos de 7. 7 es el número mágico, menos de 7, pero siempre digo que cambiamos ese objetivo. Por ejemplo, si una persona es mayor o está tomando insulina, a veces decimos, oh, está bien 7.5, 8, pero normalmente menos de 7 es el objetivo, pero 6.5 o más lo llamamos diabetes, para contestar la pregunta. Y la prediabetes, doctor Golden, ¿cuál es la diferencia entre diabetes y prediabetes? Prediabetes es el estatus menos, el estado menos antes de diabetes, cuando el azúcar está un poquito elevado o el A1C está un poquito elevado, pero no hasta el punto de que decimos que hemos llegado al nivel de diabetes. Por ejemplo, cuando el azúcar en ayuna, el azúcar debería estar, cuando se toma la sangre, menos de 100, pero tiene que llegar a 126 para que decimos es el nivel de diabetes. Entre 100 y 126 es prediabetes. Con el A1C mencioné arriba de 5.6, pero menos de 6.5 es prediabetes. Y prediabetes mayormente no produce problemas o síntomas o complicaciones. Una excepción que a veces desarrolla, he tenido pacientes que me han dicho que la neuropatía sí se nota en el estado prediabetes y normalmente suavecito, pero un poco de ardor o entumecimiento de los pies. Eso sí, he tenido pacientes que han mencionado esta complicación suavecito, pero mayormente con prediabetes no hay nada de síntoma o riesgo de complicaciones, pero el riesgo es que si empeora, el paciente va a tener diabetes. Con prediabetes, normalmente no usamos medicamento, pero sí decimos a nuestros pacientes, es muy importante, si es posible, mejorar la dieta, mejorar la cantidad de ejercicio, y ojalá en ese sentido, en esa manera, puede nunca desarrollar la diabetes si se puede. Ok. Y creo que me acaba de responder mi siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo puede una persona durar en prediabetes? Puede durar toda la vida en prediabetes y nunca desarrollar la diabetes. Eso es lo que queremos. A veces puede mejorar la prediabetes para realizar los números en la sangre en el rango normal. Antes dije, es muy difícil reversar o quitar la diabetes, pero es más fácil, no voy a decir muy fácil, pero hay más oportunidad de convertir prediabetes a normal que diabetes a normal. Ok. Y vamos con Elizabeth un poquito. Elizabeth, sabemos que la alimentación es una parte crucial en el cuidado de la diabetes. ¿Por qué? Bueno, la forma de alimentación es muy importante, en parte porque los carbohidratos que el doctor Golden mencionó, cuando consumimos estos carbohidratos, el azúcar entra en la sangre como azúcar, o el almidón es simplemente una cadena de azúcares, y cuando entra en el intestino se hace azúcar y se absorbe en forma de azúcar. Entonces ustedes pueden imaginar que si yo consumo muchísimo azúcar o almidón a la vez, entonces
puede ser que el nivel de azúcar sube mucho más, ¿sí? Y eso es lo que puede hacer daño. Por ejemplo, si yo tengo niveles de azúcar muy altos con frecuencia, ese azúcar va pegándose a los órganos diferentes que el doctor Golden mencionó y causa daño a los órganos con el tiempo si estoy expuesta a esos niveles altos por mucho tiempo. Entonces, yo quiero mantener mis niveles de azúcar más bajos en general y si yo consumo menos carbohidrato a la vez, entonces nunca mis niveles de azúcar van a subir tanto. Eso es una razón que tenemos que saber cuánto carbohidrato estamos consumiendo y comer un poquito durante el día. Pero también es importante saber que con el tiempo la diabetes cambia, tiene su como vida natural en que la resistencia a la insulina aumenta. Entonces mencionamos la insulina, sí, es una hormona que el páncreas produce y entonces es como si fuera una llave que abre las puertas a las células o tejidos del cuerpo para el azúcar poder entrar y ser utilizado como energía. Cuando uno tiene diabetes tipo 2, puede haber resistencia a la insulina, es como que la llave no puede abrir la puerta bien, está como pegado ahí. Entonces, el nivel de azúcar, como si no tengo diabetes y como un montón de carbohidratos a la vez, tal vez rápido mi cuerpo produce insulina y consigo, a pesar de haber comido exceso de carbohidrato, entra en mis células y mi nivel de azúcar nunca sube tanto. Pero con la diabetes, como la llave no está funcionando muy bien, entonces mi nivel de azúcar va a subir más y más en la sangre y empezar a causar daño. Por eso controlar la cantidad de carbohidratos es importante. Y yo creo que hay por lo menos, bueno, hay varios puntos más de la dieta, ¿no? Uno es que en la diabetes como va cambiando y la resistencia a la insulina puede ir aumentando o con los años el páncreas puede ahora ya no producir tanta insulina. Yo puedo necesitar tratamientos diferentes, medicamentos o insulina. Y la dieta adecuada es diferente dependiendo de mi tratamiento para la diabetes. Así que cuánto carbohidrato como en cada comida, cuántas veces estoy teniendo durante el día, cambia dependiendo de mi tratamiento de la diabetes para evitar bajones de azúcar y otros problemas. También, especialmente durante las etapas tempranas de la diabetes, puede ayudar bastante a rebajar de peso. Si rebajo de peso, eso puede bajar la resistencia a la insulina. Mi cuerpo puede responder mejor a mi propia insulina o si tengo que inyectar a la insulina que inyecto. Así que si puedo usar mi alimentación, mi dieta, a poder rebajar un poco de peso y no tiene que ser mucho. Puede ser solo 5% de mi peso hasta 10%. Si peso 200 libras, eso es solo 10 a 20 libras durante los próximos meses. Puedo ver que mis azúcares van a estar mejor por promedio muchas veces. Entonces, eso es otro factor de la dieta que es importante para la diabetes. Y también como el doctor Golden mencionó que, por ejemplo, la diabetes aumenta mi riesgo para enfermedad cardíaca. Pero una manera de bajar mi riesgo es controlando mi colesterol, controlando mi presión arterial. Así que hay muchas cosas que podemos hacer con la dieta también para bajar la presión o bajar el colesterol. Y así voy bajando mi riesgo de complicaciones de la diabetes usando la dieta para mejorar esos números tanto como mi nivel de azúcar en la sangre. Oh. Thank you, Elizabeth. Dr. Golden, Elizabeth is mentioning insulin. What about other and now you started in Spanish. In English. Elizabeth estaba hablando de la insulina, pero ¿qué otros medicamentos hay para tratar la diabetes? Porque yo pienso que algo que tiene la gente miedo es precisamente a la insulina, porque es inyectado. No hay otros medicamentos, pastillas, cosas así. Ok, es para mí, ¿sí? Sí. Esta pregunta es para mí. Ok, antes que mencione los medicamentos que no son insulinas, quiero decir un minuto de la insulina. Cuando yo
terminé en la escuela de medicina hace 20 y pico años. La insulina sí tenía una reputación muy mala, porque en ese día, muchas de las insulinas producían más efectos secundarios, sobre todo el azúcar. Si una persona toma demasiada insulina, el azúcar baja fuerte y eso puede producir un bajón, decimos en inglés, un low sugar o un bajón de azúcar. Y eso es muy desagradable. La persona siente cansancio o temblores, o si es muy fuerte, la persona puede perder la conciencia y eso es muy peligroso. Y por eso la insulina, muchos pacientes cuando hablamos de insulina me dicen, no, doctor, no, nada, nunca la insulina porque tiene esa mala reputación. Hoy en día quiero decir que las insulinas son mucho más avanzadas y siempre sigue el riesgo de un bajón, pero creo que es mucho más fácil usar la insulina en una manera segura, sobre todo si hace falta insulina, si puede tener un endocrinólogo que tiene mucha experiencia con la insulina. En la gran mayoría de los casos podemos usar la insulina en una manera eficaz y en una manera segura, sin muchos riesgos y también sin menos aumento de peso. Las insulinas más antiguas producían más aumento de peso, pero ahora tenemos ese problema menos. Pero es ideal si se puede usar los otros medicamentos y dejar la insulina a un lado. Eso consideramos mejor. Los medicamentos que usamos para la diabetes tipo 2, el medicamento más común es metformin. Metformin es una pastilla grande. Mucha gente dice la pastilla blanca y grande, y se toma entre una pastilla a 4 al día. Y metformin ayuda al cuerpo a responder mejor a la insulina. Como Elizabeth decía, esa puerta, cuando la puerta abre y el azúcar puede entrar a las células correctas y no dañar los otros órganos que mencioné. Y el metformin ayuda a que esa puerta abre, o en palabras médicas, ayude para bajar un poco la resistencia a la insulina. Metformin es un medicamento muy seguro. Puede producir un poco de diarrea, pero evitamos ese efecto secundario por usar una dosis más chica y poco a poco aumentar la dosis si hace falta. Y tomando el metformin con comida, con el estómago lleno, también puede bajar un poco la diarrea. Y otra cosa, metformin viene en 2 formas, la forma regular y la forma extendida. Y en mi experiencia, usando la extendida, disminuye el riesgo de diarrea. Ese es el medicamento más común. Después de metformin, hay otras pastillas que se puede usar. Una clase de medicamento más antigua que yo trato de evitar se llama glimeperida o glipizida, medicamentos que empiece con la G y la L, la G y la L. Esos medicamentos son más antiguos y esos medicamentos sí pueden producir bajones. Y si tengo un paciente usando ese tipo de medicamento que empiece con la GL, trato de cambiar a otros medicamentos más nuevos, más modernos, decimos, y los más modernos no tienen el efecto de bajar el azúcar demasiado. Okay. Hablando de los medicamentos más modernos, tenemos una clase de medicamento oral. Es una pastilla que se toma diario. Y ese tipo de medicamento empuja el azúcar en la orina. Así que el cuerpo puede desquitar el azúcar por la orina. Y son 4 medicamentos en esa categoría, pero los más comunes se llaman Jardiance, Farxiga
y Invokana. Y esos medicamentos funcionan en la misma manera. Se toma una vez al día y la persona orina más porque están bajando el nivel de azúcar en la orina. La desventaja es que la persona orina más. Eso es no siempre muy conveniente, muy oportuno, pero aceptando esa condición de tener que orinar más, la ventaja es se puede bajar el nivel de azúcar sin el riesgo de bajar demasiado, de un bajón, y la persona puede perder un poco de peso, 2 o 3 o 5 libras, porque están menos azúcar en el cuerpo, es menos calorías que pueden convertirse en la grasa en el cuerpo, y se puede bajar la presión de sangre, la presión arterial. Si se están orinando un poco más, tiene un efecto como un diurético, tipo de medicamento para la presión que produce más orina. Así que ese clase de medicamento tiene ese efecto. Y la otra ventaja es protege los riñones. Controlando el azúcar es muy importante para proteger los riñones, como hablamos antes, pero este medicamento encima del control de azúcar tiene un mecanismo que protege el riñón, es muy, muy importante. Ok, otra clase de medicamento, si no hablo demasiado de este tema, otra clase más moderno es un medicamento, son medicamentos que la persona inyecta, pero no son insulinas. Y hoy en día la mayoría de este tipo de medicamentos son inyectados una vez a la semana. Los dos nombres más comunes, el Ozempic y Trulicity. Bidurian es un tercer, Bidurian. Así que si el doctor quiere agregar un medicamento que si usted tiene diabetes y el doctor está recetando un nuevo medicamento que se toma por inyección, si es semanal, una vez a la semana, no es insulina. Es ese tipo de medicamento que quita, sobre todo, tiene diferentes efectos buenos, pero sobre todo quita un poco de la hambre. El paciente va a comer un poco menos y eso es más fácil perder el peso y evitar comidas que mejor hay que evitar. Y en ese sentido, estos medicamentos pueden ayudar que el peso disminuye, pero también ayuda que la insulina funcione un poco mejor. Eso es muy importante. Y también tiene un buen efecto en el hígado para que el hígado produce menos azúcar, porque cuando comemos normalmente el hígado no va a producir azúcar, no hace falta, estamos consumiendo el carbohidrato, pero con diabetes el hígado a veces no está prestando atención y está produciendo azúcar cuando no debe de hacer eso. Y Ozempic y Trulicity y Bidurian puede decir al hígado, no produce el azúcar. Estos más o menos son los medicamentos más comunes. Hay otro medicamento, pioglitazón, yo personalmente receto a veces, pero eso es usado menos y creo que voy a dejar de hablar. Gracias, doctor Golden. Elizabeth, hablemos de la dieta un poquito más. ¿Cómo debe comer un paciente con diabetes? ¿La dieta es muy restringida o se puede lograr comer un poquito de todo? Bueno, no hay una sola dieta para personas con diabetes. Hay bastante espacio para escoger lo que le gusta, lo que es importante para uno, pero hay unos principios que sí ayudan si seguimos. Uno, yo siempre digo a mis pacientes que la dieta que recomendamos para alguien con diabetes, en general, es la misma dieta saludable que recomendamos a todo el mundo, o sea, una dieta saludable para el corazón.
Entonces queremos incluir bastante de alimentos que son saludables para el corazón. Pueden ser granos integrales, pueden ser carnes o proteínas sin muchísima grasa, pueden ser frutas, vegetales, nueces, lácteos bajos en grasa, alimentos así, aceites con más grasa insaturada en vez de grasa saturada, que es la grasa que no es muy saludable para el corazón. Pero la gran diferencia para alguien con diabetes es que como no pueden tolerar demasiado carbohidrato a la vez sin subir el nivel de azúcar, tenemos que tener más cuidado con la cantidad de carbohidrato que consumimos en un momento. Se puede... sorry. Se puede hablar con una nutricionista para tener metas individuales de cuánto carbohidrato se debería de consumir en cada comida, en general entre 30 gramos y 60 gramos, que de nuevo eso uno tiene que ir aprendiendo para saber qué quiere decir eso, pero 30 gramos es equivalente a dos trozos como rebanadas de pan o 2 tortillas, pero entonces se puede también comer entre comidas, pero generalmente una cantidad menor de carbohidrato, tal vez 15 gramos o equivalente a una rebanada de pan. También hay maneras de como entender las cantidades que son un poco más sencillas, ¿no? Como hablamos del método del plato, donde tenemos un plato y la mitad del plato está lleno de vegetales. Un cuarto del plato está lleno con una proteína, con pollo, pescado o res. Y un cuarto del plato está lleno de los almidones. Podría ser papa, podría ser camote, podría ser arroz y frijoles, ¿sí? Cosa diferente, pero intentamos tener un balance nutricional. Una preocupación para las personas con diabetes muchas veces es cómo puedo prevenir que mi azúcar suba demasiado después de comer. Y hay unas cosas diferentes que podemos hacer para intentar evitar eso. Uno es estos alimentos con carbohidrato que hemos mencionado, granos o almidones diferentes, frutas, leche y yogur, también podrían ser dulces o postres, también podría ser como papitas y palomitas de maíz y cosas así. Tenemos que controlar la cantidad que comemos a la vez. Entonces, más carbohidrato que como a la vez, más probable que me suba demasiado mi azúcar después de comer. Entonces, la porción, y en ese cuarto del plato con el almidón, cabe más o menos un puño de almidón. Así que depende de la persona. Obviamente una persona de 4 pies, 9 pulgadas necesita menos comida que una persona de 6 pies, 3 pulgadas. Pero vamos a decir por promedio, un puño de almidón es aproximadamente la cantidad que queremos consumir en una comida. Pero aparte de la cantidad, hay otros factores que también afectan cuánto me sube el azúcar. Otro factor es la calidad del alimento de carbohidrato. A veces las personas piensan, oh, pero el arroz integral es saludable, así que puedo comer tanto como yo quiera, o el pan integral es saludable, puedo comer mucho y no importa, no me va a subir. Bueno, alimentos con carbohidratos pueden ser saludables y pueden beneficiar al cuerpo. Y puede ser que se absorbe más lentamente en el cuerpo, pero todavía tiene carbohidrato, así que todavía ese almidón va a hacerse azúcar y va a entrar en azúcar en la sangre. Así que hay ciertos alimentos que contienen más fibra junto con su almidón o con su azúcar, o también a veces tienen más proteína. Entonces, por ejemplo, mencioné arroz integral, tiene un poquito más fibra, o pan integral puede tener más fibra. Hay otros granos como la cebada, como quinoa, tienen bastante fibra y la quinoa hasta tiene proteína. Esos nutrientes, cuando llegue el carbohidrato al estómago, van a hacer que se absorbe un poco más lentamente. Cuesta el estómago un poco más tiempo para digerir y así en vez de entregar todo el carbohidrato a mi cuerpo a la vez, como si tomo jugo de naranja, ya es como si fuera predigerido y va a entrar en mi sangre el azúcar muy rápido, todo a la vez. Y eso es lo que más me sube a los niveles más dañinos de azúcar.
Mientras si tengo una fruta, se absorbe un poco más lentamente. Si tengo granos enteros de cebada en mi sopa o frijoles, va a digerir bastante más lentamente. Así que claro, si como montones de frijoles, todavía me puede subir el azúcar, pero si como una taza comparado con una taza de arroz, el frijol no me sube así en vez de así, como el arroz blanco que no tiene nada de fibra y nada de proteína. Otro tercer factor de no subir el azúcar tanto que quiero mencionar es lo que acompaña los alimentos con carbohidratos, porque esos otros alimentos también pueden tener nutrientes que hacen la digestión del carbohidrato más lento. Pueden contener fibra, como vegetales contienen fibra. Pueden contener grasas, especialmente recomiendo grasas saludables, como aceite de oliva, aguacate, nuez. Pueden tener proteína, como una pechuga de pollo o pescado. Entonces, proteína, grasa y fibra, todos ayudan para no entrar en la sangre todo a la vez el carbohidrato. Tanto como, por ejemplo, imagina que estoy comiendo solo una taza de arroz. Tal vez también puede querer más simplemente porque no era tanta comida. Cuando acompaño con ensalada, aceite de oliva y vinagre y pollo, entonces voy a estar más satisfecha por los otros alimentos. Pero también la fibra, la proteína y la grasa, todos ayudan para que ese almidón del arroz no suba tan rápidamente. Y a ver si puedo agregar algo. Una persona con diabetes o una persona con prediabetes que tiene preocupación por desarrollar diabetes, una persona con su maquinita, la maquinita para chequear el azúcar ayuda muchísimo y son baratos. Si la persona tiene diabetes, el seguro lo va a cubrir, pero si una persona no tiene diabetes, se puede comprar en Amazon o en la farmacia y siempre la caja viene con las instrucciones atrás de la maquinita en letras muy chiquititas. Siempre hay un número de teléfono y una persona puede llamar y hay ayuda en español si una persona quiere para aprender a usar la máquina. Y incluso si una persona checa el azúcar una vez a la semana o si tiene prediabetes una vez al mes, puede usar la máquina y chequear para ver a lo largo del tiempo, chequeando más qué comidas suelen subir el azúcar más, qué comidas suelen subir menos, porque cada persona, claro, es un poco diferente. Y para ver con sus ojos qué está pasando en el cuerpo después de comer algo, después de la alimentación, puede ir poco a poco aprendiendo bien cómo su cuerpo funciona, específicamente qué dieta para una persona individual es lo mejor. Y a ver cuáles, por ejemplo, de estos factores son más significantes en el caso de esa persona, ¿no? Y se puede usar como hablar con su médico sobre cuáles son las metas para uno individualmente, pero en la diabetes una meta general que usamos es que si te chequeas 2 horas después de comer, queremos que el azúcar por lo menos esté por debajo de 180. Es normal que suba a una cierta cantidad después de comer, pero definitivamente no queremos en 180 o más. Y yo no sé qué tú dices a tus pacientes, doctor Golden, si tienen prediabetes, por ejemplo, pero yo digo, si está ya en 140, es algo elevado, no es completamente normal. Estoy de acuerdo. Y tenemos tiempo, yo creo, para una última pregunta. El estrés. Mucha gente dice, oh, es que el estrés me dio diabetes o el estrés me afecta la diabetes. ¿Cómo afecta el estrés la diabetes? El estrés aumenta otras hormonas que trabajan contra la insulina y por eso sabemos que todos tenemos estrés. No tener estrés es no ser humano, pero si una persona puede minimizar el estrés o pensar en una manera de convertir el estrés en otra cosa o manejar el estrés, eso va a ayudar mucho. El ejercicio es una
manera perfecta para disminuir el estrés y es saludable por otras personas también. Así que si una persona tiene mucho estrés y puede caminar, nada más ir afuera y caminar media hora, eso puede bajar el estrés y bajar el efecto que el estrés tiene. Dormir suficiente y minimizar el estrés lo más que se pueda es importante para disminuir el riesgo de aumentar el azúcar, aumentar la presión arterial y aumentar efectos negativos en el cuerpo. Ujú. Y sí, el estrés afecta a las otras hormonas y puede aumentar los niveles de azúcar. Y también yo creo que el estrés tiene un efecto indirecto, que es cuando uno está muy estresado, se siente que no tengo tiempo para preocuparme con cocinar algo saludable. No, aunque sí me ayudaría a bajar mi estrés, salir a caminar. A veces las personas dicen, oh, no tengo tiempo para eso, solo tengo para pagar las cuentas y llamar al hospital sobre mi mamá. Y entonces todo va como empeorando y empeorando, ¿no? Y las personas dicen muchas veces, bueno, es que este estrés me pasó o yo estuve enferma con otra cosa y yo desarrollé la diabetes. Es que era solo por mi operación que yo desarrollé la diabetes. Y no sé lo que tú dices, doctor Golden, pero lo que yo digo es, a veces por el estrés, aumentar las hormonas y afectar el nivel de azúcar puede haber contribuido a desarrollar la diabetes en ese momento, pero probablemente el cuerpo estaba en el camino para diabetes antes y eso solo tal vez adelantó un poquito, hizo que pasara en ese momento. Ujú. Sí, Yo digo, no, siga. yo digo a mis pacientes que la diabetes es una condición por la vida, es un maratón. Y va a ser momentos, si yo tengo que correr 26 millas, unas millas corro más rápido y otras millas tengo que correr más despacio o caminar un poco. Y hay momentos que una persona tiene que enfocar en otras cosas, pero tratamos lo más posible siempre ver la meta, cruzar la línea final en un tiempo adecuado y por eso siempre tener que seguir moviendo, seguir caminando, corriendo algo y seguir cuidándose. No se puede salir de la carrera, tenemos que seguir y seguir machacando y trabajando y cuando tenemos un poco más tiempo, tal vez hacer mejor trabajo, pero siempre hay que mantener enfocado en el objetivo de mantener la salud, porque perder la salud es perder todo. Y muy importante que siempre seguimos con la motivación. Ujú. Hay millones de cosas para hablar de la diabetes y desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero creo que los voy a volver a invitar porque me gustaría también saber cómo prevenirla, qué más hacer, qué no comer. Yo sé que este tema de la dieta para la diabetes preocupa a muchas personas. Entonces, los voy a volver a invitar para que hagamos otra charla muy pronto. Pero por ahora les quiero dar las gracias por haber participado hoy en esta conversación con la comunidad. Definitivamente hemos aprendido muchísimo acerca de la diabetes. Hay muchas personas que tienen diabetes. Unas lo saben, otras no lo saben, otras la tienen bien cuidada, otras no la tienen tan bien cuidada. Tenemos también que hablar del monitoreo, por ejemplo, de todas las cosas que hoy en día ofrece la tecnología para ayudarnos a controlar la diabetes. Así que tenemos mucha tela para cortar, como decimos, y los voy a volver a invitar. Muchas gracias, Dr. Golden. Muchas gracias, Elizabeth, por haber estado aquí con nosotros, y a las personas que nos acompañaron hoy, muchas gracias también por sacar este ratito para aprender más sobre la diabetes. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Gracias.